Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá, sean bienvenidos al misterio. Desde el inicio de los tiempos, en casi cada cultura y sociedad antigua, había un grupo de personas que destacaba sobre las demás, sujetos que parecían estar tocados por los dioses, por las deidades, sujetos que podían estar en dos lugares al mismo tiempo, que podían sanar, que además de eso tenían la capacidad, o tienen, se cree, la capacidad de ver el bien y el mal. Les estoy hablando de personas a las que hoy le llamamos santos por la Iglesia Católica, muchos de ellos con propiedades enigmáticas, misteriosas. Es por eso que hemos preparado este especial en el cual nos sumergiremos en los misterios de los santos. Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha creído en la existencia de seres especiales, sujetos tocados con la mano de Dios, poseedores de un espíritu inquebrantable y que son capaces de ejecutar portentos descomunales. Hombres y mujeres llamados Kados, Sadhus, Agios y en nuestra cultura santos. Filósofos, monjes, reyes y guerreros que demostraron su fidelidad a Cristo y cuya vida se encuentra fusionada con el misterio. Santos como San Policarpo, obispo de Esmirna, quien vivió entre el año 80 al 167 y fue discípulo del apóstol San Juan. Debido a su fe, fue arrestado y llevado a un estadio en Roma para ser quemado hasta la muerte frente a la multitud. Sin embargo, su cuerpo empezó a brillar como oro y se volvió invulnerable a las llamas, por lo que fue apuñalado por un centurión romano, dándole punto final a su existencia. Portentos que no rivalizan con lo sucedido en 1774 a San Alfonso de Ligorio en Arienzo, Italia, quien cayó en una especie de desvanecimiento y al despertar afirmó haber acompañado al Papa Clemente XIV en Roma durante su agonía y fallecimiento. Aunque al comienzo lo tomaron por un loco, una multitud de testigos señalaron haberlo visto en los edificios del Vaticano, adjudicándole así el don de estar en dos lugares a la vez, la gracia de la bilocación. ¿Qué se oculta detrás de los milagros y portentos de los santos? ¿Son estas manifestaciones una prueba del poder divino? Acompáñenos esta noche a viajar a un mundo de milagros, prodigio y sabiduría. Personas que dicen poder estar en dos lugares al tiempo, personas que pueden sanar con las manos a los enfermos, seres que son considerados especiales, individuos que parecen romper los límites de la física y que en la fe muestran a los demás una faceta tal vez extraordinaria del ser humano, rompiendo todo límite de la normalidad. Santos imposibles es el tema de hoy, y para eso tenemos aquí ahora al decano del periodismo de misterio en Colombia, el que nos ha nutrido con su saber sobre este tipo de manifestaciones. Estoy hablándoles del señor Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Esteban? Encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Bien, muchas gracias. Este tema de los santos, Juan Jesús, en esta semana y en estas semanas que han sido como tan religiosas, como tan conectadas al Vaticano, a los papas, son parte fundamental de la fe católica, pero también de todos los pueblos, ¿verdad? En todas las sociedades se encuentran seres extraordinarios. Bueno, el cristianismo tuvo, digamos, un pequeño, gran problema para poder imponerse en todo el Mediterráneo, que fue su primera área de expansión. Y es que las culturas antiguas todas, tú que eres antropólogo lo sabes bien, eran politeístas. Entonces el catolicismo y el cristianismo, aunque lo que predican sobre cualquier cosa, sobre todo el catolicismo, es que creemos en un solo Dios, pero las facetas humanas son tan complejas, tan ricas y tan diversas que el meter figuras como los santos pues hacía que la conversión de los pueblos mediterráneos fuera mucho más fácil.
Sí, y es que además de esto, estos santos también representan no solamente la posibilidad de que estos pueblos de estas tribus que no conocían el cristianismo se convirtieran más fácil, sino que también representaban un símbolo ante todos del poder de Dios, de que se podía curar, de que Dios existía, de que había seres que se podían meter entre el fuego y no se achicharraban, de que hubo otros, por ejemplo, que podían simplemente con la meditación viajar y hablar con otros cristianos alrededor del mundo, no físicamente, sino mentalmente. Parecen poderes de superhéroes, parecen poderes conectados con lo que hoy conocemos como las ciencias ocultas, pero realmente para la Iglesia y para muchas culturas tienen que ver con la santidad, y la santidad es lo que vamos a explorar esta noche. Por eso les invito a que todos ustedes nos den sus comentarios con el numeral de hoy, que es Santos Más Allá. Ahí escriban lo que quieran. ¿En qué santo cree usted? ¿A usted algún santo lo ha ayudado? ¿Hay un santo que le haya curado? ¿Usted no cree en esto y le parece que es simplemente merchandising de la Iglesia? Usted es el que nos tiene que contar, porque este programa es de doble vía. Yo les intentaré contestar siempre pueda con mi Twitter y con mi Instagram, que es @cruzescribiente. Pero también me acompaña por fin en el panel una persona que es la que hace que este programa funcione. Alguien que sabe mucho, que ha trabajado en Misterio desde que estábamos en radio. Alguien que con el tiempo nos va a echar y tomará el poder de más allá. Es la señora Joana Arenas. Joana, muy buenas noches. Hola Esteban, buenas noches. Pues feliz de que me haya sacado por allá de la móvil y me tenga aquí en el set. Sí, es que ella siempre está, ustedes lo han visto, Joana siempre se encuentra en el estudio alterno, en el piso 43 de la Torre Red Más, pero sí, hoy está aquí. Y bueno, Joana, el tema de los santos, ¿a usted qué le llama la atención? ¿Qué es lo que ha investigado sobre esto? Bueno, Esteban, este tema es muy interesante y hoy particularmente porque vamos a hablar de esos santos imposibles, esos santos que en algunas ocasiones son un poco relegados por la Iglesia precisamente porque tienen unas habilidades particulares, estar en dos lugares a la vez, poder sanar, que es, digamos, que una de las particularidades más grandes de estos personajes, pero sobre todo, Esteban, son personas que han estado siempre conectadas con lo divino, con, digamos, que a la gracia de Dios, y que tienen esas enigmáticas historias detrás de ellos. Por ejemplo, está el santo que pudo combatir en medio de una guerra con un dragón y él solo poderlo matar y así salvar a todo su ejército. San Jorge. Sí, San señor, Jorge, San Jorge. Que además está en el escudo de un montón de casas reales de Inglaterra. El dragón representa el mal, el dragón representa al demonio, a Belcebú, a Satán, y este santo lo que muestra es el poder del hombre venciendo al mal. Pero bueno, les quería contar rápidamente, ya está escribiendo por aquí Matt Carlitos, No Soy Yo, Isabela Torrenegra, sigan escribiendo con el numeral Santos Más Allá. Parece que los santos están muy lejos, parece que estos milagros son de la época medieval, son de ese mundo lleno de caballeros, donde se cree que también muchas personas veían dragones, unicornios, que fueran de un mundo mágico. Pero le tengo una noticia, hay un milagro de un santo que se da todo el tiempo, aparece en Italia. Les estoy hablando del milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro. ¿De qué se trata ese milagro, Juan Jesús? Bueno, pues es que justo en una época del año que juraría que es la del nacimiento de San Genaro, hay una sangre, una reliquia de él, que es una cápsula con su sangre, y esa sangre se licúa, ¿vale? No es el único, porque también en Madrid está San Pantaleón. Ah, ese no lo conocía yo. Sí, claro, son dos casos de licuación de sangre que existe, el de San Genaro y el de San Pantaleón. El de San Genaro quizás es más famoso también porque ahora incluso Juan Pablo II fue y la sangre se licuó y empezaron a decir que milagro, que aquí la estamos viendo, Juan Jesús. Que estaba allí un santo, sí, efectivamente. Hay muchas teorías sobre lo que hay ahí. Una de ellas, que sea milagro. La otra, que os va a parecer muy curiosa, es que sea semen de ballena con colorante. Semen de ballena con colorante, lo que hay en ese relicario. Semen de ballena. O sea, y simplemente al moverlo un poquito, si se mueve el día que supuestamente se va a licuar, se produciría el supuesto milagro. Ah, ya lo vamos a ver un poquito. Aquí viene pero sí es obispo. cierto que hay muchas veces que se ha movido y que no se ha licuado. Vea, esto es un video de los años 70, Juan Jesús, qué pena, y ahí van a moverlo y van a notar cómo la sangre que ha estado seca durante todo el año, frente a miles de personas, frente a las cámaras, se vuelve nuevamente líquida. Claro, y eso es lo que la ciencia dice, si es un milagro o no. Si es un milagro que realmente
se licúe, o si no es un milagro, porque el movimiento provocaría la licuación de la sangre. Lo que sí es cierto es que, aunque se le haya dado algunas veces movimiento, no se ha licuado, y además coincidiendo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y con fechas total y absolutamente nefastas. Joana, esa sangre de San Genaro ha tenido momentos en la historia puntuales en que ha sido muy importante y hace parte de unas creencias incluso apocalípticas, ¿es verdad? Sí, Esteban, esto es muy interesante. Mire, respecto a la sangre de San Genaro como tal, los científicos de la Universidad de Turín han investigado la sangre y ellos aseguran, ellos afirman que es sangre real. Y es muy curioso porque el año pasado, en 2016, estuvo el Papa Francisco precisamente haciendo, digamos, que este ritual que se realiza todos los 16 de diciembre, que es como una fiesta especial sobre este tema. Resulta que la sangre no se volvió líquida. Y a partir de ese momento, pues todos los creyentes que estaban viendo al Padre Francisco, al Papa Francisco en esta ceremonia, pues salieron súper asustados porque consideran que el hecho de que esta sangre no se vuelva líquida es una señal apocalíptica. Y le cuento por qué, porque hace 30 años había pasado lo mismo. 30 años atrás había pasado lo mismo y estas personas aseguran que debido a esto ocurrió una catástrofe muy grande en Italia. O sea, cuando no se licúa la sangre... Sí, señor, fue un terremoto. Cuando no se licúa la sangre se viene, mejor dicho, algo terrible. Y para la Segunda Guerra Mundial también. ¿También? Sí, y ahora no se licuó hace poquito. ¿Tendrá algo que ver con, no sé, con Kim Jong, Donald Trump? ¿Será que tiene algo que ver? No, en serio, porque estamos en un momento histórico de mucha tensión. Desde los años 90, que se cayó el muro de Berlín, no ha habido tanta tensión más los ataques musulmanes. Y bueno, el Papa mismo fue, hay fotos del Papa, hay fotos del Papa. Hay imágenes del Papa Francisco en este evento el año pasado y resulta que las personas de Italia, como les digo, están muy asustadas porque fue en 1980 que esto no sucedió y en esa misma época se dio el terremoto de Irpinia, que es un territorio muy pequeño en Italia. Bueno, señores, nos vamos a comerciales. Aquí Vidal Arturo nos está escribiendo que si hay santos colombianos. Les respondo, solo hay una, la Santa Madre Laura, que nació en Antioquia, aquí en Colombia. Otros vivieron acá. De eso hablaremos más adelante en Más Allá. Sigan escribiendo, por favor, con el numeral Más Allá. Ya volvemos en este especial sobre santos. Continuamos en Más Allá y aquí nos está escribiendo Lili San, se le quiere mucho con el numeral de hoy, que Santos Más Allá. También Edison Giraldo, tuitero número 1. Ustedes son parte de nuestra familia, tuiteros fieles de Más Allá. Joana Arenas, que está aquí al lado mío, preparó una nota especial para saber, para la Iglesia Católica, qué son los santos, para que nosotros conozcamos qué es lo que son, y también con unos casos excepcionales. Pongan atención y comenten, por favor, con el numeral Santos Más Allá. Están en todas las religiones, son ejemplo de rectitud, piedad y amor, y en nuestra cultura les llamamos santos. Se trata de seres distinguidos, justos e influyentes, que cambiaron el curso de la historia, como San Esteban, el primero de todos, quien fue lapidado por una turba enfurecida luego de pronunciar el nombre de Jesús de Nazaret, o San Dionisio, quien fue nombrado obispo de París en el año 250 después de Cristo, y quien fue capturado por las tropas romanas luego de que construyera un templo y evangelizara a las tribus galas que habitaban en los bosques. Como castigo, fue decapitado. Aunque según la tradición, su cuerpo no murió, caminó por varios kilómetros con su cabeza debajo del brazo como una muestra del poder de Dios. Sin embargo, la Iglesia considera que para ser santo no hay que poseer poderes, como nos aclara el padre jesuita Carlos Novoa, teólogo y decano de la Universidad Javeriana. La pregunta fundamental para declarar a una persona santa es su manera de proceder, 24 horas sobre 24 a lo largo de su vida, su manera de relacionarse consigo mismo, con cada persona. Ciertamente estos fenómenos de los que tú me hablas de bilocación, eso no se tiene en cuenta para nada para proclamar a una persona santa. Asimismo, lo afirma el periodista y exjesuita
Carlos Martínez. Absolutamente tiene ningún poder. Un santo no es un superhéroe, no es un vengador, no es de la Liga de la Justicia. No, un santo es un hombre o una mujer que, reconociéndose pecadores, abren su corazón a toda la experiencia de Dios. Y entonces lo que se ve en los santos a veces, que dicen que tiene un milagro, hace milagros, o tiene la bilocación, o tiene muchos poderes, no, es simplemente la acción de Dios. Aunque no es definitivo, son signo de santidad algunas manifestaciones. Precisamente para la Iglesia, todos estos temas, digamos, son una gracia. Hay algunas formas que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, pues se llaman como los dones del Espíritu Santo. Entonces el hablar en lenguas. Hay otra que, por ejemplo, es la del discernimiento. La del discernimiento simplemente es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces a veces necesitamos de estas personas espirituales que nos ayuden a comprender por dónde tomar en ese camino para el bien. Piedad, memoria y justicia, santidad o devoción, queda en usted forjar su propia opinión. Aquí en Más Allá vamos a preguntarle siempre a los expertos, y por eso hablamos con el padre Novoa, que es el decano de teología de la Universidad Javeriana, quien hace pocos días estuvo frente al Papa Francisco aquí en Bogotá. También a Carlos Martínez, que también fue parte de la comunidad jesuita y hoy en día es un reconocido periodista. Un saludo a ellos dos, y que también hacen parte de la familia de Más Allá. Lo que decía Carlos, Juan Jesús, y también el decano Novoa, es que para la Iglesia no hay que tener poderes, simplemente seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, eso lo han dicho unos sacerdotes, no la Iglesia, porque la Iglesia, que tengan superpoderes y sean como Superman, le viene genial. Claro, tú no vas a vender tu dogma con un señor porque es piadoso, igual que uno que cura a 1000 personas, termina una guerra, levita y está en 7 lugares a la vez. Entonces me parece genial su opinión, yo no la comparto para nada. Joana, ¿qué piensa? O sea, no, lo que dice el decano. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Jesús por lo siguiente, Esteban, porque claro, los invitados dicen que no, la Iglesia no exige, digamos, que estas personas tengan estas gracias. Sin embargo, el Vaticano o la Iglesia pide, para consagrar a una persona como santa, que haya realizado algunos milagros. 2, para ser exacto. Exacto. En vida, entonces, 2, y otros en la muerte, creo. 2 milagros. Da igual en vida que en muerte, que cuando sea, 2 milagros. Claro, entonces es un poco contradictorio, porque si usted genera milagros es porque tiene unos dones especiales. Sí, no solo eso, sino que el caso, yo creo que del santo más famoso, por ejemplo, del siglo XX, que luego hablaremos de él, que es el padre Pío. Efectivamente, la Iglesia nunca reconoció que los estigmas del Padre Pío fueran hechos por el poder de Dios, pero todos los días daba misa a las 6 de la mañana y las colas de fieles, era una cosa impresionante. Y luego sí, se le hizo santo por 2 milagros, pero la Iglesia bien que presume de los informes médicos que dicen que esos estigmas nunca, nadie, ningún médico fue capaz de decir que eran de forma artificial. Pues sí, entonces, y además tiene una comisión que está integrada por médicos físicos que van y indagan qué fue lo que pasó alrededor de ese santo. Exacto. Que van y miran, el milagro es verdad o milagro no, y van y buscan las historias clínicas en los hospitales y entrevistan a la familia y a los médicos. Pero hay cosas que me parecen sorprendentes, Juan Jesús y Joana. Por ejemplo, en la nota hablábamos de un santo que lo decapitaron, le quitaron la cabeza y después cogió la cabeza y siguió caminando durante kilómetros. Eso es imposible. ¿Es una leyenda medieval o es posible que en algún momento de la historia algunas fuerzas divinas o sobrenaturales o hayan actuado o se hayan manifestado de esa forma? Bueno, lo que yo opino, o sea, conforme más atrás nos vayamos en la historia, más fantásticas son las hazañas de los santos. Y es normal, porque estábamos en un mundo medieval, incluso anterior al medieval, donde había gran cantidad de analfabetismo y donde la gente pues se creía prácticamente cualquier cosa, y donde la vida humana estaba regida por el poder de Dios, y ese poder de Dios justificaba además el poder de los reyes y de la nobleza. Entonces, cuanto más atrás nos vayamos, más fantástico será. Cuanto más nos vengamos hacia el siglo XX, entre comillas, más sensato será. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy el primero que cree, no siendo ni católico ni cristiano, que hay personas que están muy cerca de la divinidad y de que son capaces de obrar prodigios.
Ahora, entre obrar prodigio y caminar 20 minutos con la cabeza debajo del brazo, pues con todo mi respeto por ese santo, yo no me lo creo, ¿vale? En el sentido de que ya me parece algo demasiado sobrenatural, ¿vale? Sí. Ahora, Joana, ¿usted qué piensa? ¿Si son personas con prodigios o son, como dicen el sacerdote y el periodista jesuita, que todos los santos son simplemente personas que abren su corazón a la fe de Dios y que todos pueden ser santos? Y es más, lo dice, por la cámara me lo dijo. Vea, lo que pasa es que aquí hay millones de santos y puede ser usted y puede ser yo, porque ayudamos a los demás. No hay que tener poderes. Tú y yo no, porque no somos católicos. Bueno, sí, pero... Joana lo mismo, tú y yo. No, Joana sí reza un montón. Y Joana, ¿usted piensa que es posible que estos santos hayan podido mover la materia, levitar, mover cosas? Pues Esteban, hay unas historias, es que hoy sí estoy totalmente con Juan Jesús, estoy de acuerdo totalmente con Juan Jesús. Hay unas historias que uno las escucha, las lee y dice, sí, esto puede suceder. Que una persona a través de la meditación quizás llegue a elevarse, que una persona a través de la meditación quizás pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, yo digo, bueno, puede suceder. Pero que un señor le corten la cabeza y ande con su cabeza en las manos, hasta ahí no sé qué tanta realidad o ficción puede ser. Lo claro es que estas historias de los santos siempre van a estar llenas de mitos y leyendas alrededor, por su cultura, porque fueron hace muchísimos años. Entonces también hay que guardar, digamos, que una proporción entre todo esto que nos cuentan. Joana y Juan Jesús, es que aquí una cosa muy interesante, porque es que esto no es solo católico, o sea, la levitación está en muchas culturas, en el hinduismo. Entonces pareciera que los seres especiales, por ejemplo los monjes tibetanos, pueden levitar en algún momento, al igual que los santos. Tal vez sea algo que tenemos todos los seres, pero que solo se manifiesta en algunos que lo practican y que aquí le decimos santos, pero en otras culturas tiene otro nombre. No, yo voy a ir más allá que eso. Vamos a ver. Somos capaces de estar en dos lugares a la vez. Bilocación. La famosa bilocación o experiencias extracorpóreas, sobre las que trabajó la CIA, por cierto, la agencia de los Estados Unidos, durante muchísimos años, y se creó hasta el proyecto Stargate. Y llegaron a probar personas, como era Ingo Swann, que de santo no tenía nada, pero el tío describía perfectamente cómo era un lugar a 20.000 kilómetros de distancia. Una cosa fascinante, y que los documentos están ahí, hace muy poco se hicieron públicos y demás. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, creo que Sor María de Ágreda, la famosa monja de Castilla y León en España, fuera capaz de ir a América a predicarle a los indígenas antes de la llegada de los españoles, porque es curioso, porque en Nuevo México, cuando llegaron los españoles, los indígenas les estaban esperando con cruces de madera, ¿vale? Hasta eso me lo puedo llegar a creer, o sea que realmente tenemos esa capacidad, que la mente humana tiene unos límites que todavía no están bien dibujados, y que los santos, con esa capacidad que tienen de acercarse a la divinidad, más que de la meditación, que sí lo harían los monjes tibetanos, son capaces de obrar ese tipo de prodigios guiados por la divinidad. Yo sí creo eso. Bueno. Ahora, que te corten la cabeza y te vayas de aquí a Bucaramanga andando, con todos mis respetos, pues no me lo creo. Bueno, habrá gente que sí lo cree, y un respeto al que cree eso. Total y absoluto. Sí. Pero vea, aquí una cosa que a mí me parece sorprendente, Juan Jesús, creo que usted está diciendo, y también Joana, esto de que hay bilocación no solo se ve en los santos, en las antiguas escrituras medievales también aparecían los famosos doppelganger, que son personas que se desdoblan. Pero de eso hablaremos más adelante, porque es que este tema está buenísimo, y sigan por favor tuiteando con el numeral Más Allá. Saludo a Dixon Giraldo otra vez, que ahí está pendiente del tuit. Ya volvemos con lo mejor de Más Allá. Continuamos en Más Allá, y estaba mirando José Elí Torres nos envió una pregunta muy interesante, también Cristian Rivas, Diana Hernández y Derly, que tiene una foto ahí con dos colitas. Un saludo a todos ustedes. Vea, usted que está ya escribiéndonos con el numeral Santos Más Allá, hay un santo que parece que cambió la historia de la cristiandad, un santo que pasó de la riqueza a la humildad, un santo que predica a favor de los animales y que fue el primero en tener uno de los fenómenos paranormales más grandes de la Iglesia Católica, los estigmas. Es San Francisco de Asís, y esta es su historia. Existen hombres que están destinados a cambiar al mundo.
seres adelantados a su época, cuyo pensamiento trasciende el tiempo y el espacio. Personas como Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en 1182 en Asís, en el norte de Italia. Hijo de un rico comerciante de telas, desde niño aprendió a escribir y a leer, al tiempo que dedicaba su vida al vino y a la fiesta. A los 16 años se hizo guerrero y formó parte del ejército papal que luchaba contra los germanos. Pero de camino al frente, escuchó una voz que identificó como Dios y volvió a su ciudad para predicar el amor por la humanidad y los animales. Era una persona con una espiritualidad extraña, pero a su vez también que atraía a otras personas. Y además que llegó con unas, en las épocas de Francisco ya se estaban creando como algunos movimientos cristianos que los llamaban los iluminados y que tomaban a la pobreza como la principal virtud cristiana. Desde entonces fue llamado Francisco y predicó la humildad, experimentando uno de los fenómenos paranormales más intrigantes del cristianismo, los estigmas. Otra de las características que él tenía era que muy fácilmente se iba de este mundo como para encontrarse plenamente con Dios, y Dios le da el regalo de los estigmas. Esos estigmas entonces van a acompañarlo el resto de su vida. Y también quienes dicen que todavía en el cuerpo que no se ha descompuesto de Francisco y que está en sus restos allá en Asís, en la Basílica de Asís, pues hasta el día de hoy se mantienen. ¿Un ser iluminado o un filósofo que cambió al mundo? En usted queda llegar a la conclusión final. La historia de Francisco de Asís. Le decían Francisco porque sabía francés y entonces era como decirle francesito, y de ahí viene el nombre Francisco, para que ustedes lo sepan. Si usted se llama Francisco es por la historia en parte de Francisco de Asís. Una historia llena de amor a los animales, una historia llena de misterio, una historia en la que salen los estigmas, una historia de cuerpos incorruptos, cadáveres de casi 1000 años que no se pudren. ¿De qué podemos hablar sobre Francisco de Asís, Juan Jesús? Bueno, Francisco de Asís yo pienso que es una figura muy importante dentro de la Iglesia porque, claro, en la Iglesia hay unos votos que son de pobreza, obediencia y de castidad, pero la pobreza la Iglesia lo ha llevado bien y mal, depende de la época de la historia, y esto llegó a provocar el famoso cisma de Lutero. Entonces, claro, un personaje como Francisco, que aboga por realmente, no solamente porque era tremendamente rico y dejó las riquezas que tenía para ser pobre, sino que se pega a los pobres, y es tan piadoso también que se pega a los animales y que cuida a los animales. Cuentan, por ejemplo, la historia de las crónicas como cuando él estaba enfermo o mal, los animales venían y le lamían las llagas. Entonces es un personaje tremendamente piadoso, tremendamente bondadoso, que realmente es un santo tan tremendamente importante, no solo por esto, por decir a la Iglesia, oye, que es que a lo mejor deberíamos ser pobres y a lo mejor deberíamos estar más apegados a los sin techo, sino que además es el primer estigmatizado de la historia. No está claro porque en los evangelios se habla, Pablo llega un momento en el que dice que sobre su cuerpo tiene las marcas de Cristo, pero no se describen cuáles son las marcas, ¿vale? Pero en el caso de San Francisco sí está claro que 2 años antes de su muerte, pues en un estado de éxtasis, es el mismísimo Jesucristo, aunque bueno, es una aparición donde él describe que está Jesucristo como con querubines y ángeles y tal, y le hace las marcas de Cristo en el sentido de las marcas en las manos, en los pies y en el costado, ¿vale? También hay que decir una cosa respecto a esto, porque es el primer estigmatizado de la historia, luego hay algo más de 300, casi todo, por cierto, mujeres, que eso es un detalle muy curioso. Las marcas de Cristo reales, según nos demuestra la arqueología, no serían en las manos, serían en las muñecas. Esto es tremendamente importante. En los romanos no crucificaban por la palma de la mano porque la mano se rompería. Queda ya muy claro arqueológicamente que los clavos se hubieran puesto en las muñecas. Y esto es muy importante por varias razones, porque la única prueba que entre comillas existe de la crucifixión de Cristo que mantiene la Iglesia, que es la síndone de Turín, esas marcas son en las muñecas. Y eso es muy importante porque se ha sabido hace 4 días, ¿vale? Y respecto a San Francisco de Asís o el Padre Pío o otros, aquí entra la gran cuestión.
son marcas que hizo Jesucristo o ellos de forma inconsciente, con poderes, con sus poderes mentales, son capaces incluso de afligirse las heridas que están viendo ustedes ahora mismo en la pantalla. Esas representaciones medievales. Rápidamente les quería contar unos datos sobre Francisco de Asís. Primero, gracias a Carlos Martínez, que fue el que estuvo con nosotros y pudimos entrevistar sobre este tema. Pero vea, cuando murió Francisco de Asís, él dijo: yo quiero que me entierren en el lugar más humilde y más pobre que se pueda. Pues después de su muerte le construyó una basílica encima. Y está enterrado en una basílica, y para muchos es una ofensa. Y lo otro muy interesante, ustedes han visto que en Disney la mayoría de las princesas cantan, y los pájaros y las aves les hacen la cama y le limpian y lavan la loza, y llega un venado y arregla las habitaciones. Eso viene de Francisco de Asís, porque la idea de que los animales ayudaban a alguien era por la santidad de Francisco, que después lo convirtieron en parte de los cuentos de la Edad Media, pero viene de Francisco de Asís. Y una cosa muy interesante, se dice que su cuerpo todavía está incorrupto, o sea que no se pudre, y eso es un síntoma de santidad. Pero vea, Juan Jesús, yo le quiero preguntar sobre otro personaje, el Padre Pío. Háblanos un poco, que él también tuvo los estigmas, y aquí vamos a ver ahorita imágenes que para mí es impresionante, porque ese sí le han tomado fotos, videos, porque es de hace 3 días. Sí, efectivamente. Para mí el Padre Pío es el santo más importante del siglo XX, con mucha diferencia. ¿En qué sentido? En que obró todos los milagros, entre comillas, posibles: bilocación, curación, esta sanación, estigmas, y nadie jamás pudo demostrar fraude alguno. La Iglesia, y esto es curioso, la Iglesia fue siempre muy prudente respecto a este personaje que tenemos aquí. En concreto se llamaba Francesco Forgione, nació en Pietrelcina en 1887. Dicen que era una persona especialmente bondadosa, además era muy católico. Con 15 años, perdón, se metió en el convento de la Madonna de Le Grazie, en San Giovanni Rotondo, que fue el pueblito donde vivió toda su vida, y ya os digo, era un hombre tremendamente piadoso, dedicado a la oración. Nunca, jamás presumía ni de sus estigmas, ni de bilocarse, de estar en 2 lugares a la vez. Y es más, cuando iban personas a preguntarle, que decían que le habían visto en otro lugar, nunca respondía ni que sí ni que no. Es algo realmente curioso. Los estigmas le aparecieron el 20 de septiembre de 1918 en un éxtasis que tuvo en misa. Estaba dando misa. La aparición que tiene el Padre Pío no es tan espectacular como la que describía San Francisco de Asís. Lo que os comentaba antes, conforme vamos más hacia el siglo XX, todo digamos menos espectacular y más sensato. Dice simplemente que está en misa, que ve a la figura de Jesús, que le da un miedo tremendo, y que esta figura de Jesús proyecta sobre él las marcas que tiene en su cuerpo, que son los estigmas de las manos, de los pies y del costado. Detalle muy importante: del estigma del costado había días que le llegaba a salir una taza entera de sangre, y era su sangre, la sangre se analizó, nunca tuvo anemia, que es una cosa muy extraña también. Debería haber tenido anemia por la pérdida de sangre. Luego, las marcas de las manos, que fueron analizadas por 2 médicos, uno de ellos, os puedo dar el nombre ahora, durante más de 15 meses. Detalles muy extraños a nivel médico. El corte de donde estaban las heridas era completamente plano y no estaba inflamado. O sea, tú te haces eso con una cuchilla y se te inflama. Eso es tremendamente extraño. Y luego, detalle muy curioso, muchas veces las heridas eran de tal porte que se veía de un lado al otro de la mano. O sea, le atravesaban la mano. Estar haciendo eso durante prácticamente 50 años, o sea, las manos te las cortan. Eso no lo aguanta nadie. Por mucho que te mediques, te pongas antiinflamatorios, te pongas antivirales, te pongas antisépticos. Juan Jesús me está preguntando por aquí los tuiteros, con el numeral Santos Más Allá, que si el Padre Pío es santo oficialmente ya por la Iglesia Católica. Sí, porque hizo 2 milagros, efectivamente. Se llevó todo el trámite y se... Sí, efectivamente. Bueno, hay unos escépticos, ¿no? Que fue en 2005. Hay gente escéptica que dice que él mismo se hacía las llagas cuando nadie lo veía y que él mismo pues se cortaba.
Bueno, porque hay una farmacéutica, María de Vito, ¿vale?, que sí es cierto que era la farmacéutica del pueblo donde vivía el Padre Pío, que dice que continuamente al monasterio llevaban gran cantidad de ácido fénico, ¿vale? Y entonces el ácido fénico sí es cierto que es un antiséptico muy importante, pero si él tenía las heridas y se ponía el ácido fénico, lo que haría es que no se le infectaran, pero mantenerlas así durante 50 años... No es 50 años. No es clínicamente posible. Impresionante. No es clínicamente posible. O sea, y aparte, si veis alguna de las imágenes, alguna fotografía de las manos, que él nunca las enseñaba, pero sí cuando salían de la casulla, las heridas, es que era brutal, es que le llegaba hasta la parte de los nudillos, o sea, era algo terrible. O sea, eso, ni por mucho ácido fénico que le pongas, te tomes antisépticos, los consumas y tomes antiinflamatorios, una herida así le puedes preguntar a cualquier médico, 50 años, es imposible, o sea, no puede ser. Bueno, Johanna, ¿usted cree en el Padre Pío o cree que esto no es un milagro, no era un ser divino, sino que simplemente era alguien que hacía marketing con su cuerpo? Esteban, yo sí creo que este santo pudo tener este tipo de estigmas, y la historia cuenta que él desde los 5 años ya tenía ciertas particularidades. Este señor vivía desde sus 5 años, era apenas un niño, algunos estados de éxtasis que no podía controlar. Además, él decía que soñaba constantemente con Jesús, que lo veía, que estaba presente, pero como eran tan constantes, para él era absolutamente normal esta situación. A mi manera de ver, y como decía Juan Jesús, es claro que esas heridas es muy complicado uno mismo creárselas o que otra persona se las cree, porque simplemente son 50 años donde este señor permanecía no solo con sus manos, sino también con sus costados heridos. Sí, además de eso, parece que las heridas vinieran de adentro, pero ya volvemos de comerciales porque Juan Jesús les va a contar algo interesante sobre eso. Antes saludar a Carechimba, a Ortega, que escriben con el numeral Santos Más Allá. Carechimba nos está diciendo que por qué no hay santas. Sí hay santas, y les vamos a hacer un programa solo de santas. Si quieren un programa de santas, de mujeres, escriban, queremos programa de santas, ahí con el numeral Santos Más Allá, y vuelve otra vez aquí el gran equipo investigador, y volvemos otra vez con Carlos Martínez y el Padre Nova. Ya volvemos después de comerciales con la historia de un santo que flotaba. Continuamos en Más Allá, y aquí estoy completamente asombrado de la cantidad de tweets que nos envían con el numeral Santos Más Allá. Si quieren seguir a Juan G. Vallejo, que está escribiendo, es @Juan G. Vallejo, @Juan G. Vallejo en el Instagram y en el Twitter. Vean, señores, hay un santo por encima de todos especial. Se llama San Cupertino, y observen lo que él podía hacer. San José de Cupertino, conocido como el Santo Volador, nació en 1603 en Italia, bajo una familia muy humilde. Era un joven despistado y con problemas de aprendizaje. Sin embargo, empezó a trabajar de obrero en un monasterio franciscano, donde se ganó el cariño de los frailes, y fue así como estos permitieron que ingresara a su orden religiosa. En 1628 fue ordenado sacerdote, pero sabía que no tenía capacidades para predicar ni enseñar el Evangelio. Por tal motivo, se dedicaba a realizar penitencia y oración por los necesitados y pecadores, así como a los trabajos manuales del convento. Sin lugar a dudas, Cupertino era un ser especial, ya fuera en la misa o simplemente ante la mención del nombre de Jesús o de un santo. José involuntariamente entraba en éxtasis y empezaba a levitar. Era una situación imposible de controlar que se convirtió en un problema para él. Sus superiores consideraban que las constantes levitaciones de José de Cupertino eran un fenómeno perturbador para sus compañeros y feligreses. Por esta razón, decidieron enviarlo a un monasterio y mantenerlo en una celda. Sin embargo, las levitaciones de Cupertino continuaron hasta sus últimos días. Murió a los 60 años y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Se le nombró el santo de los aviadores y de los estudiantes. Un santo que flotaba, que levitaba, y que era tanto esto que le sucedía que lo encerraron en un monasterio, una celda, porque perturbaba a los demás. ¿Cómo es eso, Johanna? Sí, Esteban, mire, hay varias cosas interesantes dentro de este santo. Primero, viene una familia muy humilde. Era, digamos, que una persona que no tenía
mucha inteligencia. De hecho, su mamá decía que él no iba a servir para nada porque era un poco torpe. Por eso es que empieza a trabajar en el monasterio, porque se ofrece de obrero, porque en ningún trabajo lo aceptaban porque era demasiado torpe. Y de hecho hay varias historias curiosas alrededor de cómo él se convierte en fraile. Y resulta que no sabía estudiar, o sea, no se aprendía ninguna de las lecciones para poder presentar los exámenes, y era tan de buenas este señor que el día que le hicieron el examen para poder ordenarlo sacerdote, pues resulta que los primeros que pasaron contestaban muy bien, y el sacerdote que estaba haciendo los exámenes dijo, no, como todos saben, entonces mejor dejemos los otros, ya no le hagamos el examen y todos pasan y son sacerdotes. Y así es como se convierte en sacerdote. Y a partir de allí, digamos que él ya tenía todas estas habilidades. Como contaba la nota, sus compañeros empezaron a perturbarse, no lo volvieron a dejar dar Eucaristía precisamente por esto, porque estaba en unos estados de éxtasis y el medio de la Eucaristía empezaba a levitar. Y hay varias historias interesantes con esta levitación. Una de las primeras hechos más interesantes fue una vez que unos obreros estaban tratando de instalar una cruz en un monte y no podían porque la cruz estaba muy pesada. Resulta que San José de Cupertino cogió la cruz, la elevó y la puso en el monte. Sin explicación alguna, estos 10 obreros dieron testimonio de este hecho. Pero aparte de eso, también está la historia de la bilocación, y es que su madre estaba muy enferma en un lugar muy apartado del monasterio. De hecho, a él ya lo tenían encarcelado en una celda o aislado. Su madre estaba muy enferma y él entra en un estado de oración, de concentración, y logra llegar hasta donde su madre está. Minutos después, sus compañeros o las personas que le llevaban la comida lo ven llorando y le dicen, ¿qué le pasa a Cupertino? Y él dice, mi madre ha muerto. Y efectivamente, minutos después llaman al monasterio a indicar que la madre de San José de Cupertino había fallecido. Y ese es un mundo sin celulares, sin mensajes de texto, un mundo en el que un mensaje duraba meses, o sea, es impresionante. Pero antes de que nos cuente más sobre sus comentarios y sobre lo que ha estudiado Juan Jesús Vallejo, quiero que vean a nuestro corresponsal en España, al profesor José Luis Hermida, que nos ha mandado esta nota sobre un santo inquietante, San Virila. A través de la historia, los santos han estado rodeados de historias impactantes y leyendas increíbles, como la leyenda de San Virila, en la que se cuenta que el religioso se fue a meditar en un bosque y tuvo un sueño que tardó 300 años. San Virila tenía una cuestión teológica que le inquietaba, la eternidad. Un buen día salió, como era su costumbre, a pasear al monte cercano, al convento. Hacía calor, se sentó bajo un árbol. No tardó en llegar un pajarillo, tal vez un jilguero, que con sus trinos lo entretuvo. Quedó embelesado con el canto del pájaro y así se durmió. Unos instantes después despertó y decidió volver al convento. Pero hete aquí que de pronto no reconoció el lugar donde estaba. Todo había cambiado. Me he perdido, pensó. Tras mucho esfuerzo, llegó al convento, que había cambiado notablemente. Le abrió un fraile joven que le preguntó qué quería. ¿Cómo que qué quiero? Soy el abad del convento, soy Virila. Él le dijo, padre, no le reconozco de nada. Él le pidió que fuera a llamar a los otros hermanos. Los otros hermanos salieron y tampoco le reconocieron. Entonces él le dijo que consultaran los archivos, que allí estaba su nombramiento como abad del convento. Y efectivamente así lo hicieron, y encontraron en los archivos que 300 años antes un santo fraile se había adentrado en el bosque, se había perdido y no había vuelto a aparecer jamás. En aquel momento comprendieron el milagro que había ocurrido.
una historia muy bonita, la que nos trae José Luis Hermida, una historia llena de misterio. Un monje que durmió durante 300 años y cuando despertó volvió a su monasterio y allí fue testigo y testimonio de santidad. San Virila, una historia que parece una leyenda, un cuento, pero hace parte de todo este misterio, de todo este espacio enigmático que dejan los santos alrededor suyo. Pero aparte de eso, yo quisiera preguntarle rápidamente a Juan Jesús sobre San Virila Cupertino, el monje volador, el que después, pero es que lo impresionante de Cupertino, y aquí también Joana, es que lo encerraron. Los compañeros, en vez de decir, uy, es un santo, dijeron, no, esto está muy perturbador. Salir uno al baño a las 2 de la mañana y ver a alguien flotando por todos lados debe ser asustador. Y lo cogieron y lo metió en una celda. Muy cruel, ¿no? Lo encerraron en una celda. Ya, me encanta la historia de San Cupertino en el sentido de que es el primero de los X-Men, o sea, más que un santo. O sea, entonces me fascina. Y luego, vamos a ver, o sea, quiero decir, y yo no soy ni cristiano ni católico, y hay ciertas cosas en las que tengo que ser escéptico de los santos, como que un señor vaya con la cabeza debajo del brazo, pero hay otras que me parecen fascinantes. Yo sí creo que alguien pueda llegar en un estado de éxtasis, a lo mejor al evitar. Hacerlo ya con esa asiduidad, pues a lo mejor me cuesta creerlo un poco más. Pero sí me parece que las historias de personajes como San Virila y como San Cupertino acercan, digamos, la Iglesia al pueblo, que es lo que muchas veces se le ha echado en cara a la Iglesia. Entonces, en ese sentido, todas estas historias de santos, que no voy a entrar hasta qué punto son ciertas o no ciertos detalles, algunos de los detalles, a mí me parecen fascinantes y me parecen maravillosos. Y lo de dormir 300 años, Joana y Juan Jesús también, ya que estamos casi a punto de terminar, parece más que duerma, parece más un viaje en el tiempo. Sí, de estos viajes en el tiempo. Efectivamente, más que una siesta sería un viaje en el tiempo, que un día podemos hacer un programa de eso, de viajes en el tiempo. Hay un montón de testimonios de gente que, digamos, estaba en el tiempo muerto, que va en su automóvil, son las 3 de la tarde y llega a la casa y son las 3 de la tarde después de viajar unas crónicas horas. medievales incluso, de un soldado que apareció en otro continente y cosas así. Y hay una cabeza romana que apareció en una pirámide azteca y nadie sabe por qué, porque es anacrónico. O sea, yo creo que este San Virila se parece más a los viajes del tiempo que a los que duermen los sueños eternos. Sí, claro. Y es realmente impresionante. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar. Está escribiendo por Twitter que ¿cuál es el santo que está al lado de Juan Jesús Vallejo y en cuál cree? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es su santo preferido? Mi santo preferido, pues mira, estoy a punto de... Tú me recomendaste el San Pancracio para el tema del trabajo. Ese lo tengo, no lo traje. He perdido mi programa de radio, estoy que no me sale nada y estoy a punto de hacer lo que hacían en las casas de prostitutas de mi ciudad, en Granada, en España, que es que cuando no te salía trabajo, lo metían en un vaso de agua boca abajo, al San Pancracio. No voy a hacerle eso al pobre, pero bueno, seguiré. No, mi santo popular favorito, popular, que no cristiano, es Malverde, con mucha diferencia. El santo Malverde de México. Sí, el santo famoso patrón de los narcos, que un día cuento la historia porque es muy larga. Aquí otros santos populares, 2. Sí. Y el que está ahí es San Antonio para conseguir novia. Yo necesito eso, por favor, San Antonio. Bueno, te lo paso porque como mi mujer se entere que tengo el San Antonio, pero este no se lo puedo quitar. Normalmente hay que quitarle el niño. Tiene que comprar otro que le pueda quitar el niño, guardarlo y así puede conseguir novia. Bueno, y además se dice que también se le pone de cabeza con 13 monedas. Es algo popular. La Iglesia respeta incluso en algunas partes del mundo este tipo de tradiciones, la Iglesia católica. Pero tiene muy claro usted los ritos de claro, este sí, santo, lo hago todo el día, pero no me funciona. Y eso que tengo fe. Bueno, Joana, y el santo que está al lado suyo y su santo más, que más sigue usted. Este santo, no sé cómo se llama. Bien, ese es San Judas Tadeo. Pero ¿cuál es el santo suyo? El que usted dice, a este me encomiendo. No, Esteban, a mí me encanta la historia de San Cupertino. Me parece un santo muy especial, muy particular, un santo humilde, pero sobre todo una persona que sufrió mucho. El solo hecho de que lo encarcelaran por tener ciertas habilidades que a los otros le molestaban, eso me parece que demuestra, digamos, que esta persona fue un mártir, todo por sus compañeros, fue mártir de la misma iglesia. Juan Jesús, me están preguntando por Twitter, aquí está Carlos y Pájaro, no sé qué, Pájaro Blue se llama, me están preguntando que en la tradición europea algunos dioses se volvieron santos. ¿Es posible eso? ¿Que algunos dioses de los antiguos bárbaros y de los pueblos antiguos, como de los griegos, se convirtieron al final en santos? Que esos mitos paganos se acabaran cristianizando, sí, efectivamente. O sea, pues, por ejemplo,
¿cómo te lo diría, ¿no? O sea, es muy extraño, sobre todo si vas a la península escandinava, al mundo vikingo. Hay un santo, no sé si es Olaf el Santo, que es curioso, que en la catedral de Nídaros, en el portal, creo que es Olaf el Santo, ves a un tipo con un hacha, una cesta y 3 cabezas. Claro, de la época en la que era vikingo y demás. Entonces, sí ves cosas así en el sentido de que acercaba el cristianismo a ese tipo de pueblos muy paganos. Bueno, señores, ya casi nos vamos. Quiero decirles que hoy Joana no estuvo aquí leyendo sus tweets porque está acá en el set. Si no, hubiera estado entrando y leyéndolos a todos. Joana, muchas gracias por estar nuevamente. Muchas gracias, Esteban. Y Juan Jesús. Muchas gracias, amigos, por compartir este rato de misterio. Y señores, recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.